Saludo, hoy hablaremos de Enrique VIII, es el primero de una serie de 2 vídeos. Primero nacimiento y estudio discutiremos las ejecuciones de los colaboradores de Enrique, un aspecto oscuro de su reinado. Estas ejecuciones reflejan la brutalidad y la volatilidad del poder en la corte Tudor. También sus fortalezas, logros, ambición, el rompimiento con la Iglesia católica. Luego abordaremos el tema del comportamiento de Enrique hacia sus esposas e hijas. Según Alison Weir, historiadora británica, Enrique fue descrito como un tirano para ellas, siendo un monarca inseguro y caprichoso. Esta visión destaca su explotación de súbditos y la falta de consideración hacia sus amigos más cercanos. Comencemos. La época en la que Enrique VIII nació a finales del siglo XV, fue testigo de una Inglaterra marcada por la inestabilidad política y la violencia, resultado de décadas de conflicto entre las casas de Lancaster y York en la Guerra de las Dos Rosas. Esta guerra civil había dejado al país dividido y debilitado, y aunque la dinastía Tudor, encabezada por Enrique VII, había logrado restaurar cierta estabilidad al ascender al trono en 1485. Los primeros años del reinado de Enrique VIII aún estuvieron marcados por las tensiones residuales de este conflicto. Enrique VIII fue el segundo hijo varón de Enrique VII y su esposa Isabel de York. Su hermano mayor, Arturo, estaba destinado a heredar el trono, pero la muerte prematura de este en 1502 cambió el curso de la historia. Desde entonces Enrique se convirtió en el heredero aparente y comenzó a prepararse para asumir la corona. Su educación fue una parte crucial de esta preparación. Enrique recibió una educación excepcionalmente completa para un príncipe de su época. Bajo la supervisión de tutores talentosos y eruditos como John Skelton, un poeta laureado y humanista, Enrique fue expuesto a una amplia gama de disciplinas académicas, incluyendo gramática, retórica, lógica, música y matemáticas. Además aprendió varios idiomas incluyendo latín, francés y español, lo que le permitió comunicarse con líderes extranjeros y tener acceso a una vasta cantidad de literatura y textos clásicos. Esta educación humanística no solo le proporcionó a Enrique una sólida base intelectual, sino que también influyó en su visión del mundo y en su enfoque hacia el gobierno. Se convirtió en un ávido lector y admirador de los textos de filosofía política y teología, lo que alimentó su interés en cuestiones religiosas y políticas a lo largo de su vida. En resumen, la educación de Enrique VIII fue fundamental en su formación como gobernante. Le proporcionó las habilidades y el conocimiento necesarios para enfrentar los desafíos de su reinado, al tiempo que influyó en su pensamiento y enfoque hacia el gobierno y las políticas de la época. Ejecuciones de esposas. Enrique VIII es famoso por sus matrimonios tumultuosos y las ejecuciones de 2 de sus esposas. Ana Bolena, su segunda esposa, fue acusada de adulterio, incesto y traición, entre otros cargos fabricados, y fue decapitada en la Torre de Londres en 1536. Su quinta esposa, Catalina Howard, también enfrentó acusaciones de adulterio y fue ejecutada en 1542, apenas 2 años después de su matrimonio. En esta ocasión no tocaremos a profundidad sus 6 matrimonios, ya que ese es un tema para otro vídeo. La crueldad y las ejecuciones no tan numerosas como las de algunos de sus contemporáneos europeos. Fueron notorias por su brutalidad y espectacularidad. Durante el reinado de Enrique VIII fueron aspectos destacados de su gobierno, marcando un periodo de intensa represión política y religiosa. La disolución de los monasterios, que comenzó en 1536, fue una medida radical tomada por Enrique VIII para consolidar su poder político y financiero, así como para establecer el control sobre la Iglesia en Inglaterra. Bajo la dirección de Thomas Cromwell, el vicario general del rey y principal arquitecto de la Reforma inglesa, se llevó a cabo un proceso de confiscación y cierre de monasterios, conventos y otras instituciones religiosas en toda Inglaterra y Gales. Expropiación de propiedades eclesiásticas. Una de las principales razones detrás de la disolución de los monasterios fue la riqueza y propiedad que poseían estas instituciones. Enrique y su gobierno vieron en esta riqueza una oportunidad para financiar sus ambiciosos proyectos militares y políticos. Se confiscaron tierras, propiedades, joyas, obras de arte y otros bienes pertenecientes a las órdenes religiosas, lo que generó enormes ingresos para la corona. Expulsión y ejecución de religiosos. La disolución de los monasterios llevó a la expulsión masiva de monjes, monjas y otros miembros del clero religioso. Aquellos que resistieron la confiscación de propiedades o se negaron a renunciar a su fe católica fueron perseguidos y, en algunos casos, ejecutados por cargos de traición y herejía.
Muchos monjes y monjas fueron desterrados o murieron en la pobreza después de la disolución de sus hogares religiosos. Impacto social y cultural. La disolución de los monasterios no solo tuvo consecuencias económicas y religiosas, sino también sociales y culturales. Muchas comunidades locales dependían de los monasterios para la provisión de alimentos, refugio y asistencia social. La pérdida de estas instituciones dejó a muchas personas desamparadas y contribuyó a la creciente desigualdad y pobreza en la sociedad inglesa. Ascenso y caída de Thomas Cromwell. Cromwell fue uno de los colaboradores más cercanos e influyentes de Enrique VIII. Surgió como una figura clave en la corte después de la caída de Thomas Wolsey y desempeñó un papel crucial en la disolución de los monasterios y en la implementación de la reforma inglesa. Su influencia política y su astucia lo convirtieron en una figura poderosa, pero también lo hicieron impopular entre la nobleza tradicional y la Iglesia católica romana. Crisis en la corte. A pesar de sus logros, Cromwell enfrentó la oposición de varios nobles y clérigos conservadores, quienes lo veían como un intruso y un peligro para sus intereses. Además, su apoyo a la polémica política matrimonial de Enrique VIII y su tercer matrimonio con Ana de Cleveris en 1540, que resultó en un matrimonio desastroso y sin consumar, debilitó su posición en la corte y lo volvió vulnerable a las intrigas políticas. Acusaciones y juicio. La caída de Cromwell se precipitó cuando Enrique VIII se sintió frustrado por su incapacidad para asegurar una alianza política ventajosa con Ana de Cleveris y por su creciente impopularidad entre la nobleza. Cromwell fue arrestado en junio de 1540 y acusado de traición, herejía y otros cargos fabricados. Su juicio fue rápido y careció de cualquier apariencia de imparcialidad, con testigos falsos y evidencia manipulada. Ejecución y legado. Thomas Cromwell fue ejecutado el 28 de julio de 1540 en Tower Hill, Londres, mediante decapitación. Su ejecución envió ondas de choque a través de la corte y la sociedad inglesa, marcando el fin de una era en la política inglesa y consolidando el poder absoluto de Enrique VIII. A pesar de su caída en desgracia, Cromwell dejó un legado duradero como arquitecto de la reforma inglesa y como una figura central en la transformación religiosa y política de Inglaterra. Lugares de ejecución. Uno de los lugares más famosos para las ejecuciones públicas durante el reinado de Enrique VIII fue la Torre de Londres. Esta fortaleza histórica se utilizaba como prisión y lugar de ejecución para nobles y personajes prominentes que habían caído en desgracia. La decapitación por hacha era el método común de ejecución en la Torre de Londres, y la vista de la cabeza cortada era un espectáculo macabro para los espectadores reunidos. Plaza del Mercado de Smithfield. Otro lugar prominente para las ejecuciones públicas era la Plaza del Mercado de Smithfield, ubicada en el corazón de Londres. Aquí los condenados eran ahorcados, desmembrados o quemados en la hoguera, dependiendo de la gravedad de sus crímenes. Estas ejecuciones a menudo atraían a grandes multitudes, que se congregaban para presenciar el espectáculo y escuchar los sermones de los predicadores que acompañaban los eventos. Espectáculo y propaganda. Las ejecuciones públicas eran eventos altamente coreografiados, diseñados para maximizar el impacto emocional en la audiencia. Estos son algunos historiadores que representan una variedad de enfoques y perspectivas sobre la vida y el reinado de Enrique VIII, lo que ofrece una imagen completa y matizada de este controvertido monarca inglés. Enrique VIII de Inglaterra, conocido principalmente por sus 6 matrimonios y su papel en la Reforma protestante, tuvo una vida que va más allá de sus asuntos políticos y religiosos. Aunque su reinado estuvo marcado por intrigas, conflictos y tensiones con la Iglesia católica romana, Enrique también mostró intereses y pasiones menos conocidos por el público en general. En primer lugar, Enrique VIII era un entusiasta de la música y el arte. Apreciaba la música y se sabe que era un compositor competente. A lo largo de su vida, rodeó su corte con músicos talentosos y promovió las artes, convirtiendo a Inglaterra en un centro cultural importante durante su reinado. Además era un mecenas de artistas, incluido Hans Holbein el Joven, cuyos retratos contribuyeron a la imagen pública de Enrique y su corte. En cuanto al deporte, Enrique VIII era un apasionado de la caza y los torneos. Era un hábil jinete y participaba activamente en eventos deportivos, lo que contribuía a su imagen de rey guerrero y atlético. Además de sus pasiones por la música, el arte y el deporte, Enrique VIII tuvo romances menos conocidos que han sido objeto de estudio por parte de los historiadores. Se sabe que tuvo un romance con María Bolena, la hermana de Ana Bolena, antes de su matrimonio con Ana. También es posible que haya tenido un romance con su prima, Catalina Howard, quien luego se convirtió en su quinta esposa.
Estas relaciones han generado interés debido a su impacto en la política y los acontecimientos de la corte de Enrique VIII. En resumen, la vida de Enrique VIII estuvo marcada por una amplia gama de intereses y pasiones, que van desde la música y el arte hasta el deporte y los romances. Estos aspectos menos conocidos de su vida proporcionan una visión más completa de la complejidad de su reinado y personalidad.